Bien, ahora vamos a ver en sí ya el tema de presupuesto de capital. Acá nos dice el material que este término se refiere a activos fijos que se emplean para la producción, mientras que el presupuesto es un plan que detalla los flujos de entrada y salida proyectados durante algún periodo futuro. Sí, acá lo que nos está indicando es de que vamos a estar diferenciando. Nosotros ya tuvimos un curso de presupuesto. Básicamente se recuerdan que nos enfocábamos en estado de resultados y su examen final pues era terminar, iniciar con ventas y terminar haciendo unos balances y estados de resultados proyectados a manera de ir conociendo, pronosticando la cantidad de ingresos y gastos que íbamos a tener. Entonces, de esta manera veíamos lo que era presupuestos, pero aquí el presupuesto de capital básicamente lo vamos a asociar con eh, activos. Puede ser activos como dice acá que se emplean en la producción, pero principalmente es con la realización de alguna inversión, la cual tenemos que evaluar por cuestiones didácticas y de comprensión del tema. Vamos a empezar por la parte fácil, por la parte condensada, pero vamos a ver posteriormente cómo se construyen estas cifras para poder evaluar un proyecto financieramente. Entonces acá nos dice pues de que el presupuesto es un esbozo de los gastos planeados sobre activos fijos, mientras que el presupuesto de capital es el proceso que se sigue para analizar los proyectos y decidir cuáles inversiones son aceptables y cuáles deberían realmente adoptarse o adoptarlos. El efecto del presupuesto de capital es a largo plazo. Por lo tanto, la empresa pierde flexibilidad en la toma de decisiones cuando se adoptan los proyectos de capital. Por ejemplo, cuando una empresa invierte en un activo que tiene una vida económica de 10 años, sus operaciones se ven afectadas durante ese lapso. Es decir, la empresa queda comprometida por las decisiones de presupuesto de capital. ¿Qué nos está diciendo acá? Es de que muchas veces las empresas, con tal de expandirse o de cambiar en este caso alguna maquinaria, invertir en un activo, no tienen todo el capital necesario para poderla comprar de contado y luego ponerla a funcionar, sino que muchas veces tienen que recurrir a un financiamiento, pero también hacer algunas proyecciones, porque a veces si queremos cambiar maquinaria, posiblemente estemos pensando en expandirnos hacia otro mercado, a otro país podría ser, o si estamos solo trabajando en una región, expandirnos a otras. Entonces, esto nos va a conllevar a hacer unos escenarios donde podamos proyectar los beneficios y costos que esto nos va a traer, y a la vez saber si nos parece de alguna manera, según financieramente, si nos es rentable tener o llevar a cabo ese proyecto. Entonces nos dice ahí de que la empresa queda comprometida por las decisiones de presupuesto de capital. Claro, porque acá nos indica de que va a ser a 10 años, que vamos a estar dependiendo de ese activo, posiblemente en 10 años, dependiendo del tipo de inversión que hagamos, es que ya tengamos de alguna manera solventada esta situación económica. Ideal 10 años si es mucho tiempo, podría ser menos 4 o 5 años para no quedarnos comprometidos tanto tiempo. Entonces, de esto va tratando el eh, presupuesto de capital. Acá nos dice que un error en los pronósticos de requerimientos de activos puede generar diversas consecuencias. Si la empresa invierte una cantidad excesiva en sus activos, incurrirá en fuertes gastos innecesarios. Pero si no gasta una cantidad suficiente, descubrirá que una
producción ineficiente y una capacidad inadecuada generará pérdidas de ventas que son muy difíciles y no imposibles de recuperar. Si acá nos están poniendo en la balanza realmente, como les digo, alguna decisión de inversión. A veces queremos expandirnos, pero no tenemos los recursos necesarios. Vamos a tener que recurrir a algún financiamiento, hacer proyecciones, pero ello va a implicar que tomemos riesgos que podrían ser en estos activos, adquirirlos, y posiblemente si no hacemos un buen estudio nos traiga problemas negativos. Ahora, acá nos ponen en contraparte que si igual no hacemos esa inversión, nos vamos a quedar siempre con lo mismo, como estamos produciendo, de la misma manera, la misma velocidad, y posiblemente se requiere algo más rápido, y entonces vamos a estar, como dice aquí, perdiendo ventas en ese sentido. Luego nos menciona acá que el factor tiempo también es importante en la preparación del presupuesto de capital, pues los activos de capital deben estar listos para entrar a funcionar cuando se necesitan. De otro modo podrían perderse importantes oportunidades. Sí, muchas veces esto va relacionado con esa oportunidad de cuando yo quiero hacer un cambio en estos activos y quiero entrar a un nuevo mercado, y a través de estas maquinarias que podrían ser más rápidas o tener una diversidad de productos, debería de planificarlo de tal forma que estén listos para operar antes de mi temporada alta, porque si no, ahí voy a perder importantes ventas o oportunidades, como dice acá. Un ejemplo muchas veces son los centros comerciales. Muchos de ellos buscan entrar a funcionar antes de la época de diciembre, para que en diciembre, que hay mucha compra, puedan ser más rentables los locales que alquilan. Entonces eso les llama la atención para alquilar locales. Una empresa que prosigue sus necesidades de activos de capital en forma correcta tendrá la oportunidad de comprar e instalar los activos antes de que se necesiten, es decir, antes de llegar al máximo de la capacidad de producción. Esto es pensando, como les digo, en una empresa que no llegue a un término forzado en este sentido de su máxima capacidad de producción. Acá nos dice que estas decisiones de capital normalmente reciben las decisiones el nombre de decisiones de reemplazo o decisiones de expansión. Las de reemplazo se relacionan con la determinación de poder en práctica o no los proyectos de capital destinados a ocupar el lugar de activos actuales que pudieran estar desgastados, dañados u obsoletos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa privada y sí tenían, era líder en su producto aquí en Guatemala, y sí tenía activos de una maquinaria que limpiaba, eran unos envases de vidrio y tenía 30 años de uso eso. Entonces realmente la mantenían funcionando a puros ajustes, pero ya muchas veces después de 25 o 30 años ya no tenía las piezas originales para reemplazar y que siguiera funcionando bien. Después de 25 o 30 años hay máquinas más modernas, y realmente hicieron una inversión en una maquinaria que era mucho más rápida y que tenía hasta otras funciones agregadas, porque realmente la visión que tenían era expandirse acá en el territorio, pero también hacia El Salvador. Entonces hicieron ese tipo de inversión comprando una maquinaria que la vinieron a instalar unos argentinos. Bueno, por otro lado nos dice acá que hay proyectos de expansión cuando una empresa decide que debe incrementar las operaciones mediante la adopción de proyectos de capital y la expansión de sus activos actuales para elaborar una mayor cantidad de productos actuales o producir artículos totalmente nuevos. Es el caso que les explicaba, expandirse a otro mercado o algo nuevo con una nueva maquinaria.
Algunas de las decisiones de presupuesto de capital se relacionan con proyectos independientes, mientras que otras se relacionan con proyectos mutuamente excluyentes. Esto sí es importante que lo recuerden. Cuando hay algunos proyectos que son mutuamente excluyentes, significa que solo uno de ellos vamos a poder realizar, ya sea que evaluemos 2, 3, pero solo nos podemos enfocar en uno. Pero cuando son independientes, ahí sí podemos realizar los 2 o 3 que nos presenten, que no interfieren. Entonces, esto nos dice que los independientes no se afectan entre sí, por lo que la aceptación de uno de ellos no condiciona la aceptación de cualquiera de los otros. Es decir, todos los proyectos independientes pueden ser puestos en práctica si son aceptables. Por otra parte, cuando se trata de proyectos mutuamente excluyentes, si se adopta uno de ellos, los demás deben de ser rechazados, es decir, solo se pueden adoptar un proyecto mutuamente excluyente, aunque todos fueran aceptables. Si ahí tenemos que elegir si son 2 o son 3 el que financieramente nos represente mayores ingresos, mayores recursos, mayor rendimiento. Por eso son mutuamente excluyentes, porque se debe elegir solamente uno. Acá vamos a ver estas 3 técnicas que son muy conocidas para evaluación de presupuesto de capital. Entonces, en este caso el primer método va a ser el periodo de recuperación. Este tiene la característica, la vamos a ver después, de que nos evalúa el dinero a través del tiempo. El valor presente neto, algunos, como les digo, me estuvieron consultando en el semestre pasado por otro curso cómo se calcula esto, y también la tasa interna de rendimiento, cómo se calcula. Ahora, la ventaja que tienen con ustedes es que la vamos a ver también en Excel para mayor facilidad. Así que esta es la parte introductoria antes de pasar a la parte práctica de cómo evaluar estos proyectos o presupuestos de capital.